haciendo este evangelismo en el centro de la ciudad, allá en el Mercado Madero, gloria a Dios. Entonces tenemos, amén, vamos a tener 2 servicios el domingo, gloria a Dios, a las 10 de la mañana, el estudio con el hermano pastor, iba a decir ya, lo estoy profetizando, con el hermano Damián, va a estar predicando a las 10 el estudio, a las 11 la predicación, ¿verdad? Vamos a tener discipulado para tener los 2 servicios, el domingo el evangelismo después del servicio, nos vamos allá para el centro, y en la tarde a las 6:30 servicio de milagros el domingo, gloria a Dios. Así es que seguimos adelante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Las conferencias, ¿verdad?, ya se están acercando. Estaremos, ¿verdad?, yendo a estas conferencias del 7 al 11 de febrero, gloria a Dios, y vamos a recargar las pilas espirituales. De eso se trata la conferencia, ¿verdad?, de ser fortalecidos y tantas bendiciones que uno recibe en una conferencia. Aleluya, gloria a Dios. Pues ayer estuvieron aquí los muchachos, los jóvenes, ¿verdad?, ensayando. Pues tienen que comprar su instrumento, les dije, tienen que decirle a sus papás que les compren su instrumento, porque para que puedan aprender, ¿verdad?, y tengan ahí en su casa su instrumento. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos esta noche? Amén. Proverbios capítulo 20, por favor. Aleluya. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Ordenando nuestros pensamientos. Dice: ¿hasta dónde te puede llevar un mal pensamiento? Escucha la siguiente nota. 6 de octubre del 2019. Un joven habría asesinado a su novia y a 4 personas más por celos. Un austriaco de 25 años, dice, asesinó este domingo 6 de octubre del 2019 en la ciudad austriaca de Kitzbühel a su exnovia de 19 años, a los padres y al hermano de ella, así como a su nuevo novio. Evidentemente por celos, informó la policía. El presunto culpable se presentó a una comisaría de la ciudad citada hacia las 6 horas local y reveló el crimen que había cometido, indicó Walter Puck, jefe de la oficina de la policía criminal del estado federado de Tirolesa. Dice: el hombre de 25 años puso una pistola y un cuchillo en el mostrador, alegando que acababa de matar a 5 personas. Todas las víctimas fueron asesinadas por disparos. El presunto homicida, conocido por ser una persona tranquila, entre comillas, que no tenía antecedentes criminales y del que no se podía esperar un acto violento, admitió su culpa y se mostró arrepentido. Es el producto de un mal pensamiento. Fíjese nada más. ¿Hasta dónde llega, hermano, iglesia, un pensamiento equivocado? ¿Hasta dónde llegaron los celos en la vida de este joven de 25 años? Asesinar a 5 personas. Eso es algo terrible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Hasta dónde, hermano, tienen poder los pensamientos? ¿Hasta dónde tienen poder? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado esta noche. Por eso quiero aplicar este sermón, ordenando nuestros pensamientos. Proverbios 20, versículo 18. Vamos a leer solo este versículo. Dice de esta manera: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Una vez más, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Aleluya. Ordenando nuestros pensamientos. Vamos a orar esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que tú unjas esta palabra, este sermón. Señor, unge mis labios y mi corazón, Dios, y que tu autoridad se manifieste en este lugar. Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ordenando nuestros pensamientos. Quiero hablar en primer lugar de la conexión que hay entre los pensamientos, el cerebro y el corazón esta noche. Porque escúcheme bien, hay una conexión, hermano, hay una conexión entre los pensamientos y el corazón. Se ha comprobado que al final es el corazón quien toma las decisiones, no es el cerebro, ¿verdad? De hecho, el cerebro no funciona independientemente de nuestro corazón. Dice, los pensamientos son pura información que circula en nuestro cerebro a través de las células llamadas neuronas. De hecho, el cerebro, hermano, está formado aproximadamente de 100,000 millones de ellas. Así que los pensamientos
escúchame bien, están constantemente llegando a nuestros cerebros. Se dice que un 80% de nuestros pensamientos son negativos. Se habla de 60,000 pensamientos al día. Ahora imagínense, el 80% de esos 60,000 pensamientos, hermanos, son negativos. Así es que esto es algo terrible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos siendo bombardeados por 60,000 pensamientos diarios. Imagínense. Ahora estaba escuchando una predicación del evangelista Manuel Valenzuela de Mexicali. Él hablaba de que las mujeres tienen 80,000 pensamientos al día y los hombres 40,000. Él hablaba de eso. Entonces piensen en eso. Amén. Las mujeres, dice, tienen 80,000 pensamientos y los hombres 40,000. Y de esos pensamientos, el 80% son negativos. Entonces estamos siendo bombardeados, ¿verdad? Por todos esos pensamientos, hermanos, y la mayoría pues son negativos esta noche. Ahora, Cristo habló, hermanos, acerca de la conexión de los pensamientos y el corazón en el libro de San Lucas capítulo 6, vea conmigo, versículo 45. Amén. Dice San Lucas 6:45, dice estas palabras: el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión ahí. Jesús está diciendo, ¿verdad?, que el hombre malo va a sacar malos pensamientos de su corazón, dice, de su corazón. Entonces tenemos que estar bien conscientes de esto, iglesia, en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Proverbios 4:23, por ejemplo, lo voy a leer en otra versión. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea, del corazón, hermanos, brotan los pensamientos. Por eso dice en la versión Reina Valera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El Salmo 94, versículo 19, vamos a ver, también nos dice estas palabras. Salmo 94, 19, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí el salmista está hablando de una multitud de pensamientos. En la multitud, dice, de pensamientos, o sea que estamos hablando de muchos pensamientos, ¿verdad? Científicamente se habla de 60,000 pensamientos. También en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 5, Pablo el apóstol habla de los pensamientos de la carne. Romanos capítulo 8 versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pensamientos, hermanos, pensamientos negativos, pensamientos malos, pensamientos equivocados, dice. Aleluya. Entonces los pensamientos, hermanos, están llegando por montones a nuestro cerebro todos los días. ¿Cuántos están conscientes de eso esta noche? Todos los días, ¿verdad? Los pensamientos nos están bombardeando en nuestras mentes, nuestro cerebro, nuestro corazón. Por eso, hermanos, amén, los pensamientos juegan un papel muy importante en el destino, en nuestro destino en Dios esta noche. Cuando alguien se deja llevar por malos pensamientos, no va a terminar bien, va a terminar mal. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar, un asalto de malos pensamientos. Porque hay un asalto, hermanos, hay un asalto de malos pensamientos. Vea conmigo en el libro de San Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23. Vea conmigo ahí esta escritura. Marcos 7 del 20 al 23 dice estas palabras, dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Esta noche Cristo, hermanos, está hablando de los pensamientos que hay en el interior que salen, gloria a Dios. Esos pensamientos se manifiestan en actos, en acciones esta noche. Cristo dice que del corazón salen todos esos malos pensamientos.
Y esos malos pensamientos, si no se controlan, se convierten en acciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se convierten, hermano, en actos esta noche. El cristiano, el hijo de Dios, todos los días es asaltado muchas veces con este tipo de pensamientos. Amén. Vienen esos pensamientos, ¿verdad? Y de repente estamos ahí y de repente vienen esos pensamientos equivocados, negativos, erróneos. Y si no tenemos control, hermanos, esos pensamientos nos pueden dañar nuestra relación con Dios, nos pueden dañar nuestra relación con nuestros hermanos, con la gente. Porque son pensamientos, ¿verdad?, de maldad, malos pensamientos. Hay un asalto de pensamientos negativos que vienen a nuestro cerebro y a nuestro corazón en esta noche, gloria al Señor. Un asalto, iglesia. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que esto es algo muy real. Ahora, la Biblia dice, hermano, que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Veamos ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 4, vea conmigo. Dice estas palabras: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escucha bien, aquí tenemos, hermano, una gran realidad, algo que muchas veces, ¿verdad?, no nos ponemos a pensar, hablando de la mente, que el diablo, hermanos, ciega el entendimiento de la gente, aún de los cristianos. Si no estamos sensitivos, Satanás puede cegar la mente del creyente. Amén. Su razonamiento puede ser asaltado esta noche. Porque dice que la luz del Evangelio no le resplandece porque el diablo les ha cegado la mente, el entendimiento esta noche. Significa que los incrédulos son bombardeados por pensamientos negativos en cuanto al Evangelio de Cristo. Satanás los ha cegado, les ha cegado la mente, el entendimiento. Dice en otro versículo, dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pero el asunto, hermano, es que también los cristianos creyentes están siendo atacados con pensamientos negativos todos los días. Y escúcheme bien, un mal pensamiento te puede llevar a hacer algo malo. Un mal pensamiento, ¿verdad?, pensar mal de alguien puede hacer que actuemos equivocadamente y muchas veces, amén, a aquella persona ni en cuenta. Pero un mal pensamiento, pensar mal de alguien, te puede, ¿verdad?, tener un mal concepto de esa persona. Porque así es la mente, hermanos. La mente es muy engañosa, dicen por ahí. La mente, gloria a Dios. Y te puede llevar a hacer algo malo. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Caín. ¿Se acuerda que Caín fue asaltado por pensamientos de celos y de envidia y terminó asesinando a su propio hermano? Terminó asesinando a su hermano porque él fue asaltado, hermanos, por pensamientos de envidia, de celos. Dios quiso ayudar a Caín, Dios quiso ayudarlo. Dios le dijo: Caín, espera, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, Dios le advirtió a Caín. Dios le está diciendo: Caín, mira, haz algo y líbrate de esos malos pensamientos. Y dice ahí en 1 de Juan, hablando acerca de Caín, 1 de Juan capítulo 3, por favor, vean conmigo. 1 de Juan 3, versículos 11 y 12. Dice así: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Un mal pensamiento de celos y de envidia, lo llevó a asesinar a su hermano. Y muchas veces, hermanos, hay casos así, aún en la iglesia de Cristo. No hay un asesinato físico, pero sí un asesinato espiritual. Amén. Cristianos que asesinan a sus hermanos en la fe, espiritualmente hablando. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuánto dicen amén? Otro ejemplo es Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, estuvo siendo asaltado por pensamiento de avaricia, de codicia, etcétera.
durante un tiempo, porque era el tesorero del Señor. Judas Iscariote guardaba la bolsa, ¿verdad?, de las ofrendas. Y él empezó ahí a amasar o a fabricar un pensamiento de avaricia, de codicia, ¿verdad?, de traición. Y esto lo llevó a ese punto donde traiciona a Cristo y lo vende por 30 monedas de plata. Gloria a Dios. Vea conmigo ahí en San Juan capítulo 13, versículo 2, por favor. San Juan 13, 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense cómo dice ahí que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. O sea, ya había un mal pensamiento ahí para que Judas entregara a Jesús, lo traicionara y lo entregara, lo vendiera por 30 monedas de plata. El diablo lo asaltó con pensamientos malos. Es real esto. Pensamientos malos, hermanos, no vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vienen del maligno esta noche. Tenemos también a Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad?, asaltado por pensamientos de orgullo y de altivez, diciéndole a Jesús: oh Señor, yo daría mi vida por ti. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a dar mi vida por ti. Aleluya. Pero resulta que termina negando a Cristo. 3 veces lo negó que lo conocía. Vamos a leer ahí en San Lucas capítulo 22, versículos 33 y 34. Dice de esta manera: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que ve usted cómo los pensamientos, hermanos, son muy, muy sutiles esta noche. Pedro tenía las mejores intenciones, ¿verdad? Pero sus intenciones eran equivocadas, porque él se creía mejor que los demás. Porque él decía: Señor, si ellos te niegan, yo no te negaré, Señor. Yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Eran pensamientos de orgullo, de altivez en Pedro, en su corazón. Y eso fue probado. Sus pensamientos, más bien, hermano, lo llevaron a cometer ese acto de negar a Jesús, a Cristo esta noche. Entonces tenemos nosotros, iglesia, que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Usted que está escuchando esta predicación internet, usted tiene que tener mucho cuidado, porque sus pensamientos, amén, si usted no tiene control y dominio sobre ellos, le pueden llevar a actos que de repente usted se va a arrepentir, como el joven, ¿verdad?, de la ilustración que leía al principio del sermón. Este joven, hermanos, dice, ¿verdad?, la historia, que era un joven que nunca había hecho cosas así. No se le conocía como un joven violento, pero los celos lo llevaron a cometer 5 asesinatos, 5 homicidios. ¿Hasta dónde llegan los celos? Pensamientos, ¿verdad?, negativos, pensamientos malos que llevan a las personas a cometer actos que después se arrepienten, pero demasiado tarde. Bueno, puede ser, ¿verdad?, que se arrepientan y ya enmenden su vida, pero ¿qué necesidad hay de sufrir algo así? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesidad hay, verdad, de pasar algo así? ¿Qué necesidad hay, verdad, hubo de que Caín hubiera asesinado a su hermano? ¿Qué necesidad hubo de que Judas hubiera traicionado a Jesús? ¿Qué necesidad hubo de que Pedro hubiera negado a Cristo? Pero ¿hasta dónde llevan los pensamientos? Por eso yo quiero hablar en tercer lugar, ordenando nuestros pensamientos. Proverbio 20:18, nuestro texto, vamos a leer. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Es un reto ordenar nuestros pensamientos, a ponerlos en orden, iglesia. Porque si los pensamientos no se ordenan, tienden a salirse de control. Se van a salir de control si no se ordenan los pensamientos. Si se descontrolan, habrá un caos mental y emocional esta noche. Aleluya. Por ejemplo, si una persona se preocupa mucho
y no controla sus pensamientos, ¿verdad? La preocupación le puede llevar al estrés, el estrés le puede llevar a la depresión y la depresión le puede llevar a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea que si no se controla en la preocupación, hermanos, son pasos, ¿verdad? El estrés, depresión y muerte. O de la depresión se van a un hospital, los internan y algunos la libran, salen, pero muchas veces salen y vuelven a lo mismo. Por eso, hermano, hay tantos suicidios. Hay tanta gente, ¿verdad?, que no puede controlar su estrés, caen en depresión y se suicidan. Fíjense hasta dónde llegan esos pensamientos. Ese pensamiento que empezó como algo inofensivo, una preocupación. O quizás son personas que siempre se preocupaban. Tenemos nosotros que tener cuidado. Tenemos nosotros que ordenar esos pensamientos, iglesia. Aleluya. Me recuerda a una persona, ¿verdad?, que cuando estábamos ahí en la Indeco, llamamos la iglesia en la Indeco, una persona, ¿verdad?, que iban a la iglesia, ella y sus hijos, de hecho aquí han venido, pero ella, hermanos, ella sufría en ese tiempo, sufría de estrés y depresión, y en muchas ocasiones, hubo ocasiones donde le habló a mi esposa, y hablaba porque la hija de ella nos hablaban, ¿verdad? O el hijo mayor nos hablaba y que su mamá estaba tenía pensamientos suicidas, queriéndose, ¿verdad?, quitar la vida. Y ahí vamos, mi esposa y yo, o a veces iba mi esposa y ya la encontrábamos, ¿verdad? Mirábamos, era un demonio ahí, man, un demonio ya, ¿verdad?, queriéndola matar, queriéndola que se suicidara. Inclusive llegó a tomarme muchas pastillas, quería morirse, pero hasta dónde la estaba llevando la depresión, el estrés, hasta desear morirse, ¿verdad? Y fue un tiempo, ¿verdad?, donde mi esposa y yo, ¿verdad?, iban a la iglesia y el marido, ¿verdad?, tenía problemas con su marido, pues, y todo esto, hermano, se le juntaba a ella. Gloria a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Como que logró salir de eso. Y ahí están, ¿verdad? Ya tienen nietos y todo, y ahí viven en Camino Real, en Arcoíris, y han venido aquí una que otra vez a la iglesia. Pero ella sufría de eso. Inclusive, ¿verdad?, en una ocasión la internaron, la internaron ahí en psiquiatría, ahí en el Hospital General. Ahí fuimos a visitarla, a orar por ella. Ahí estuvo unos días internada. Pero eso es lo que sucede con los pensamientos. Por eso tenemos que ordenarlos. Por eso dice la Escritura: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Veamos algunas maneras de poner en orden los pensamientos. Aleluya. Primero vamos a leer ahí 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, por favor. 3 maneras, bueno, son más, pero voy a enfocarme en 3 para que nuestros pensamientos, hermanos, estén correctamente bien. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5 dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra versión dice así, fíjese: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está dando el apóstol Pablo aquí? Que tenemos que tomar dominio sobre nuestros pensamientos. Así que lo primero que tiene que hacer usted para ordenar sus pensamientos, tome dominio sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Tome dominio sobre sus pensamientos. Lleve sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Aleluya. Lleve sus pensamientos y póngalos en la balanza de Dios. Y ahí Dios le va a mostrar: hay que quitar estos y hay que dejar estos. Hay que echar fuera estos pensamientos y hay que dejar estos. Lo segundo, Filipenses capítulo 4. Vean conmigo versículos 6 y 7. Gloria al Señor. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí Pablo? Que debemos de orar. ¿Cuánto dicen amén? Oren, dice. Por nada estén afanosos, dedíquense a orar. Aleluya, gloria a Dios. Pónganse delante de Dios en toda oración y ruego. Gloria a Dios. Pongan sus peticiones delante de Dios. ¿Y qué va a suceder? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus corazones, va a guardar sus mentes en una paz poderosa esta noche. La oración, hermanos, es la que mantiene un hijo de Dios, ¿verdad?, firme, aunque un infierno esté a su alrededor. La oración, lo he comprobado. Aleluya, tenemos que orar, iglesia. Eso es lo segundo. Lo tercero, Hebreos capítulo 4, versículo 12, vean conmigo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Estudie, lea la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es una espada de dos filos. Es una poderosa palabra, hermanos, que nos va a guardar de malos pensamientos, va a traer una paz. Oh, hermano, la palabra de Dios, esas palabras escritas en la Biblia, hermano, nos van a traer una fortaleza, una frescura de Dios esta noche. Lea y estudia la palabra de Dios. Salmo 119, 101 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Así que, hermanos, esta es la manera de poner en orden nuestros pensamientos. Y hay más. Por ejemplo, pida consejos. Cuando haya pensamientos en su vida, pensamientos donde usted está siendo atormentado, atormentada, pida consejos. Cuando dicen amén. Amén. Escuche sermones, escuche predicaciones, lea buenos libros, escuche alabanzas. De eso se trata, hermanos, de ordenar nuestros pensamientos. Porque los pensamientos, hermanos, con sabiduría se ordenan, con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Todos los días estamos siendo bombardeados, y más cuando estamos haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios. Cuántos ataques mentales, cuánto bombardeo el diablo está tirando con todo. Una artillería espiritual, hermanos, olvídese, muy fuerte muchas veces. Ahorita se está casi está a punto de desatarse un conflicto allá, de una guerra allá entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y los países de la OTAN, Estados Unidos. Esta es una guerra física, pero los cristianos, la iglesia, los hijos de Dios, hermanos, estamos enfrentando una guerra espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea, pensamientos, y el diablo trabaja en los pensamientos, ¿verdad? Alguien dijo que una mente desocupada es el taller del diablo. Por eso tenemos que ocupar nuestra mente con las cosas de Dios, la oración, la palabra de Dios, aleluya, tomando dominio, ¿verdad? Estudiando la Biblia, pidiendo consejos, escuchando predicaciones, leyendo buenos libros, escuchando alabanzas, ¿verdad? Oh, hermano, todo esto nos va a ayudar a ordenar nuestros pensamientos. Así que en esta noche, quizás, ¿verdad?, ha habido pensamientos en su vida negativos en estos días. Usted ha estado luchando contra esos pensamientos, ¿verdad? Bueno, aquí están, amén, algunos puntos importantes, hermano, hermana, que usted puede, amén, hacer, y que usted tome dominio. No se deje llevar por esos pensamientos, tome dominio sobre ellos. Estudie la Biblia, lea la Biblia todos los días, ore todos los días, conéctese con Dios, y Él le va a dar sabiduría para que usted, amén, controle sus pensamientos y usted tenga paz en medio de cualquier tormenta esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te alabamos, Señor, te alabamos. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Amén, aleluya. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro, cierre sus ojos en reverencia a Dios, respeto a Dios. Mientras usted está con los ojos cerrados, esta noche
Usted que está mirando esta predicación, internet, tal vez le han asaltado pensamientos negativos y le han estado atormentando. Quizás usted inclusive ha buscado ayuda psicológica, con psicólogo, no sé, y quizás usted sigue, ¿verdad?, teniendo ese problema, ¿verdad? Muchas cosas, insomnio, quizás preocupaciones, estrés, depresión. Yo le invito a que usted, ¿verdad?, se conecte con Dios. Aleluya. Conéctese con Dios. Tome autoridad, tome dominio. Lea la Biblia, estudie la palabra de Dios. Gloria al Señor. Viva una vida de oración. Conéctese con las cosas de Dios. Tome autoridad esta noche. Oh, iglesia, aquí estamos usted y yo. Escúcheme bien. Amén. Satanás está enviando pensamientos, hermanos. Son los dardos de fuego, como dice Efesios capítulo 6. Los pensamientos son dardos de fuego que son lanzados a la mente. Todos los días, hermano, el diablo lanza esos dardos. Y como le digo, más cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hay más ataques, hay más dardos de fuego. Pero usted y yo podemos esquivarlos. Oh, hermanos, y yo esquivo esos dardos que el diablo me avienta con tantos dardos. Pero ¿sabe qué? Lo que nos ayuda, lo que ayuda a un cristiano es que esté conectado con Dios en oración. Amén. Lectura de la Biblia, escuchando sermones, leyendo algún libro, ¿verdad? Pidiendo consejos, escuchando alabanzas. O sea, todo el día. No podemos, hermano, descuidarnos nada. No debemos relajarnos. No debemos descuidar nuestra mente, porque el diablo anda con todo, hermano. Hay